es embajador, ha sido embajador. Y Harold Forsyth ha dicho una gran verdad ante el intento de la gente del gobierno, del Ejecutivo y del Congreso de sacar una norma, aprobar una ley para que Dina Boluarte pueda despachar vía remota, o sea, por Zoom, o sea, por celular, como cuando se trabajaba por el COVID. ¿Por qué? Porque ella no tiene vicepresidente y por lo tanto no puede viajar del país, no puede salir del país. Y como se está privando de muchos viajes, dice que ella es la imagen del Perú en el extranjero como presidenta, tendría que viajar. Entonces el Congreso quiere aprobar una ley, ¿no?, ante el proyecto que presentara el Ejecutivo, Otárola, obviamente, para que ella pueda ejercer la presidencia vía control remoto. Vía remota, no control remoto. Entonces, ¿da o no da? ¿Procede o no procede? ¿Es constitucional o anticonstitucional esa medida? Mejor vamos con esa entrevista al ex embajador Harold Forsyth. Si la presidenta Boluarte promulga esta ley y se publica en el peruano, desde el día siguiente de su publicación, la señora Boluarte pierde su condición de presidenta constitucional. Cambiar la constitución de la República a través de una ley. Y eso es algo absolutamente inconstitucional. Nunca que yo conozca, que yo tenga noticia, ha pasado esto en la historia del Perú. Esto no lo hizo ni Fujimori. Si viaja ya no será presidenta. Harold Forsyth, ex embajador del Perú en Washington y la OEA, precisó que si la usurpadora Dina Boluarte promulga la ley para gobernar de manera remota y la publica en el peruano, desde el día siguiente la asesina perdería su condición de presidenta constitucional, porque se pretende cambiar la constitución a través de una ley y eso es inconstitucional. Tanto así que es algo que ni siquiera hizo el ex dictador Alberto Fujimori. Y es que la Constitución solo puede modificarse a través de 2 legislaturas. Y una ley no puede hacer eso porque violenta el orden constitucional del Perú, abriendo un precedente peligrosísimo para la democracia en nuestro país, porque nunca antes en la historia pasó algo así. Si es tan importante que Dina la asesina viaja al exterior, se debe seguir el procedimiento que la Constitución indica, pues querer modificar el artículo constitucional para que la genocida viaje viola el orden constitucional, y eso es algo que no solo ha dicho él, sino muchos otros constitucionalistas, y de promulgarse esa ley, tarde o temprano el pueblo va a pedir cuentas sobre esto. A continuación te mostramos el video. Vamos a tener el gusto de conversar ahora con el señor Harold Forsyth, ex embajador del Perú en Washington y en la OEA. ¿Cómo está, embajador Forsyth? Un gusto de tenerlo aquí en Ampliación de Noticias. Buenos días, Carlos. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, hace poco el Congreso en primera votación aprobó esta ley que permite a la presidenta de la República, en este caso, despachar de manera remota, virtual, cuando viaja al extranjero y ante la ausencia de los 2 vicepresidentes, como ocurre en este caso. Usted ha sido muy crítico sobre esta ley. ¿Cuál es el efecto que tendría si es que se promulga, obviamente, si es que se aprueba? ¿Y qué pasaría en este caso con la situación de la propia presidenta Dina Boluarte? Ya, en este caso, Carlos, lo que ocurriría si se promulga esta ley, si la presidenta Boluarte promulga esta ley y se publica en el peruano, desde el día siguiente de su publicación, la señora Boluarte pierde su condición de presidenta constitucional. ¿Por qué? Podrá, bueno, básicamente porque se pretende, mediante esta ley, cambiar la constitución de la República a través de una ley. Y eso es algo absolutamente inconstitucional. Nunca que yo conozca, que yo tenga noticia, ha pasado esto en la historia del Perú. Esto no lo hizo ni Fujimori. La Constitución solo puede modificarse a través de 2 legislaturas, como señala la misma Constitución. Y en este caso, una ley no puede modificarla, pues de ninguna manera. Eso yo no sé en qué país podría ocurrir eso, la verdad que no lo he visto. Y el problema no es que la ley se promulgue, porque alguien podría decir si se promulga la ley ya es legal. Ese no es el problema, porque en Corea del Norte también hay leyes, también todo es legal, en Cuba también todo es legal. El problema es que esto viola la razonabilidad constitucional, violenta el orden constitucional del país y al mismo tiempo abre un precedente peligrosísimo para la democracia en nuestro país. ¿En qué sentido se plantearían esos precedentes?
¿En qué sentido se plantearían los precedentes? Nunca ha pasado esto en la historia, como le estoy diciendo, Carlos. Lo que, si es que es tan importante, de acuerdo con el criterio de la señora Boluarte, que viaje al exterior, muy bien, hay que seguir el procedimiento que la Constitución indica, que es votaciones en 2 legislaturas. Eso se puede hacer ahora y luego en agosto una segunda legislatura y asunto terminado. Se pone una disposición transitoria en la Constitución para casos excepcionales como este en que no hay ni primer ni segundo vicepresidente. Pero pretender modificar el artículo constitucional para que la señora Boluarte se desplace al exterior es absolutamente violatorio del orden constitucional. No tendría tanta importancia que lo diga yo. Hay juristas calificados que ya lo han dicho, el doctor Enrique Gersi, el doctor Natalia Primo. Estamos ante una situación verdaderamente seria y si es que se promulga esta ley, tarde o temprano, yo diría que más temprano que tarde, el país va a pedir cuentas sobre este tema, ¿no? Embajador, le pedimos por favor que estamos conversando con el embajador Harold Forsyth. Él ha sido ex representante del Perú en Washington y también, por supuesto, en la OEA. Embajador, es cierto que hay crítica de su parte a este proyecto, pero hay también una necesidad de que la presidenta viaje al exterior para cumplir con compromisos que son fundamentales. En este caso, a ver, ¿qué alternativa se plantearía, no, para que justamente la mandataria pueda cumplir con esta posibilidad de viajar al exterior como representante de nuestro país ante foros que son fundamentales a nivel mundial? Sí, Carlos. Seguramente hay razones y hay motivaciones y seguramente de acuerdo a la visión del gobierno es importante que viaje. Muy bien. Pero no hay ninguna razón posible, imaginable, por medio de la cual se pueda cambiar la Constitución a través de una ley. Eso es imposible. Eso nunca ha pasado en la historia del Perú, no lo ha hecho ni Fujimori, donde por lo menos algunas formas se guardaban. Yo era congresista en aquella época. Sí. Entonces, lo que me preguntas, Carlos, es cuál será... Bueno, eso está clarísimo, ¿eh? No puede el Congreso aprobar esta ley porque nunca se ha dado. No puede haber una modificación de la Constitución Política del Perú con una ley, ya está dado, clarísimo. Así que te tienes que quedar nomás digno, no te puedes escapar. Mejor dicho, no puedes salir del país. Aunque verdad, creo que te quieres